inserción competitiva de productos procedentes de la agricultura familiar, su valorización y su denominación de origen fueron analizados por la REAF, Reunión Especializada de la Agricultura Familiar, con la presencia de varios actores locales y la disertación central del experto argentino Marcelo Champredonde. El tema fue analizado en Montevideo en una conferencia organizada por la Dirección de Desarrollo Rural. Nuestra producción habló con el doctor Marcelo Champredonde, quien también es técnico del Instituto Argentino de Tecnologías Agropecuarias, INTA. La valorización de productos locales, productos y servicios. De tanto reflexionar llegamos a hablar de recursos territoriales que se pueden volver activos, valorizables, y existen distintas herramientas. Una de mis especialidades son las denominaciones de origen, pero aceptando que son solo herramientas y para algunos casos. ¿Cómo se logra, teniendo en cuenta el escenario que existe en Uruguay con su tamaño, que la producción familiar logre estas condiciones para llegar a un mercado que es cada vez más exigente y requiere de esa certificación de origen, etcétera? En realidad los mercados tienen exigencias distintas. Nuestras comunidades, yo diría Latinoamérica, tiene una particularidad de mercado en el que todavía sellos como denominaciones de origen no son demasiado conocidos. Los consumidores no son sensibles tanto al sello, pero sí hay una sensibilidad creciente por aspectos como lo rural, la comida de la abuela, ¿no? Lo que es las reminiscencias, lo natural, lo artesanal. Son aspectos de las calidades en alimentos y en productos agropecuarios que se valoran cada vez más, y al ser valoradas hay potencial de valorización. Lo que hay que aceptar es que como hay distintos grados de exigencias y distintos grados de, digamos, de potencialidades de valorización, lo interesante es conocer cuáles son las realidades. Hoy el turismo rural es mucho más importante que hace 20 años. Lo interesante es reflexionar sobre qué es auténtico, qué es típico, qué es nuestro, qué puede ser valorizable y después qué herramientas nos permiten valorizarlos. Y en ese sentido los sellos, como las marcas colectivas, las denominaciones de origen, pueden ser herramientas interesantes, y la pregunta es cómo lo construimos con la gente. Exacto. Para que la gente pueda incluirse en el proceso y para que los usuarios o consumidores lo valoren y luego lo valoricen. ¿Y el productor familiar está abierto, se acerca a esta necesidad en definitiva de lograr ese sello y de llegar en otras condiciones al consumidor final? Yo diría que hay distintos tipos de sensibilidades y de proyectos. Hay sellos que existen y que diferencian productos, y hay muchos, digamos, emprendimientos de valorización que no pasan por un sello, pero sí pasan por iniciativas locales. Lo que se ve cada vez más son los municipios involucrados en procesos de valorización. Gracias a Dios se ven cada vez más procesos colectivos a nivel local, de gente que se coordina para valorizar recursos locales, y eso sí se ve cada vez más fuerte. ¿Esto es una iniciativa o surge de la iniciativa propia de los actores a nivel productivo, o se necesita también el impulso a nivel oficial? Sin duda se requiere siempre de un acompañamiento. Cuando son acciones colectivas que requieran de especialidades, de especialistas, el Estado tiene mucho para decir y para hacer, y esto es un proceso mundial en el que los Estados se involucran cada vez más en acompañar a los actores locales. O sea, sin los actores locales no existe el proceso, y el desafío es acompañarlos para potenciar sus habilidades y sus potencialidades. Para conocer cómo es el desarrollo habría que saber cómo es el nivel actual, cómo se está caminando detrás de ese sello de producción que es necesaria para mejorar la llegada al consumidor. Bueno, yo conozco la realidad argentina, ¿verdad? Hoy los sellos son propuestas que se inician, hay indicaciones geográficas, por ejemplo, logradas, y yo diría a nivel de América Latina las hay, pero es un proceso de construcción muy lento,
que afecta a distintos estratos de la sociedad. La población como consumidora, la población como productora y el Estado como acompañante y como controlador. Y esa culturización de las comunidades lleva un tiempo y estamos en ese proceso. Y hay realidades muy heterogéneas, pero es un proceso nuevo.